Java Ministerios se complace en presentarles un programa lleno de sabiduría y conocimiento del trono de gracia para tener una vida llena de bendición y plenitud. Disfruta tu programa que comienza en estos momentos, La Fe del Creyente. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Muy buenas tardes. Un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Nuevamente aquí con estas revelaciones que el Eterno nos envía. Preciosas revelaciones que son de suma valía en este mundo tan convulsionado, un mundo que de pronto parece ir hacia, de hecho, pues hacia más maldad, hacia más hechos en los hombres, hechos que hablan que hay oposición a la voluntad del Eterno. Pero, bueno, la Escritura misma dice que habrá un remanente. No es para todos, es para el que quiera, es para el que decida y es para que aquel que realmente al decir yo quiero, yo puedo, lo hago. Así como dijo el pueblo de Israel, Naaseh benishma, haremos y oiremos. Así, esto es para aquellos que se atreven, aquellos que deciden y accionan a transicionar a una oferta de salvación, de bendición y de vida eterna que Mashiach viene a hacernos. Y eso es lo que estamos aquí mostrando, porque es lo que quiere nuestro Padre Eterno, que traigamos estas verdades que Él tiene para nosotros, para regalarnos, revelarnos su voluntad y revelarnos la manera de hacerlo. No nada más cuál es su voluntad, qué es su voluntad, sino también el cómo ponerla por acto. Porque fue algo que nos vino a enseñar Yeshua. Él vino a mostrarnos que era posible cumplir con la voluntad de nuestro Padre Eterno. Cuando tantas veces se dice es que no es posible, es muy difícil. En realidad, por la gracia de Él, en su poder del cual nos inviste, podemos cumplir esa voluntad que el Eterno tiene para nosotros y que se expresa de manera sintética en sus 10 mandamientos. Sí, ahí está, ahí lo puedes encontrar, ahí la puedes leer, pero a lo largo de los 5 primeros libros de la Escritura, de tu Biblia, aunque limitada por la traducción que hicieron Reina y Valera, hallarás diseminada y en mayor detalle su voluntad, pero necesitas también de la llave para ello. Ya te lo decía la semana pasada, necesitas de tener aquella Torah que no se le entregó a Moshe de manera escrita en el monte de Sinai, en Shavuot, no. Es la Torah que fue pasando de boca en boca por muchos años y que, de no ser por la dispersión del pueblo de Israel, no se hubiera escrito.
Y eso es lo que viene también con esto que te traigo, que no es mi hechura, que no es lo que yo quiero, sino lo que el Eterno quiere para ti. Viene también Torah oral, metida y más expresada como instrucción. Mashiach, Yeshua HaMashiach, en la figura de Jesús, esa figura griega, ¿sí? Bueno, habló Torah, vivió Torah, enseñó Torah y nos pide que cumplamos la instrucción del Eterno, Torah, para que vivamos bien en este mundo, para que nos vaya bien en este mundo. Y eso quiere decir que tenemos bendiciones, ¿sí? Pero también ser garantes de vida eterna, es decir, que se cumpla en nosotros el que tenemos ahí méritos para poder tener vida eterna, ¿sí? Un gusto poder estar con ustedes nuevamente. Les habla Lucino Javier García Pesina, miembro de Java Ministerios, sirviendo ahí, en Java Ministerios, sirviendo al Eterno, conociéndole y sirviéndole, porque a eso hemos venido. Es la razón esencial de nuestra existencia, conocerle y servirle. Y la Torah nos enseña, primeramente nos da a saber quién es Yahweh y quién es Mashiach también, y cómo servirle. Esta congregación es una congregación judío mesiánico nazarena que está ubicada en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Y bueno, es una congregación judía porque estamos retornando a la Torá. Estamos viviendo Torá como javaitas, pero también creemos en Mashiach. Es una congregación que tiene una creencia y ejerce el poder en Mashiach. Entonces, tenemos la Torá y tenemos la gracia, ¿sí? La gracia que Yeshua nos brinda. E insisto, por la gracia que estamos viviendo Torah, por la gracia de Mashiach, por ese poder del cual nos inviste. Y Nazarena, porque somos discípulos de Mashiach. No somos cristianos, no, somos nazarenos, porque seguimos al nazareno. Incluso el término cristiano en sus inicios era un despectivo, ¿sí? Y en la misma escritura, ahí está, ¿sí? Ahí está escrita que los seguidores de Yeshua eran la secta de los nazarenos. Y la palabra secta en aquel entonces no tiene la connotación negativa que tiene en este tiempo. Eso es lo que nos caracteriza a los javaitas, ¿sí? Y esa es la oferta que hacemos al mundo. Es una oferta en una doctrina que tiene como base el Evangelio, como la puerta. Es la puerta. Tenemos 3 años recibiendo conocimiento, revelación e instrucción en un tema general que se llama comprendiendo el Evangelio. Y ese tema general ha ocupado estos 3 años
desbaratándose en más de 160 mensajes que ahora en Shabbat estamos recibiendo, mensajes hermosos, mensajes preciosos. Y bueno, si tú te atreves, también puedes recibirlos. El Shabbat, a eso de las 12:30, puedes conectarte a Facebook y ahí podrás ver, escuchar si quieres solamente, la transmisión del mensaje con el que se cierra la semana, porque Shabbat es el séptimo día en el cual el Eterno reposó. El día Echad, el día 1, es el domingo. Y bueno, ese día no hay actividad abierta en Abba. En Shabbat recibes el mensaje central, pero el lunes también tienes la oportunidad de alimentarte de las enseñanzas de Torah. Y entonces, Shabbat y lunes, el día 2 de la semana, tienes la dupla, ¿sí? La dupla Torah el lunes y Evangelio en Shabbat, ¿sí? El martes tienes este programa para nutrirte también. Es un programa que ya te he venido diciendo, te ofrece un camino de formación para que tú te constituyas en ese guerrero espiritual que pelea la buena batalla de la fe, que pelea por sus bendiciones, que aprende a pelear y a resistir la tentación para no caer y no abrir puertas, ¿sí? Hoy, más tarde, bueno, en el día de hoy no, pero los martes en general, está el ejercicio de lo que en Shabbat recibimos del Evangelio y lo que recibimos el día de ayer, lunes, de Torah, y se convierte en un ejercicio de oración. Eso es central en el creyente. Y la temática en la cual estamos, mis hermanos, es precisamente el tema general llamado la oración, ¿sí? Estamos en el 12º tema del tema de la oración, ¿sí? Entonces, tenemos una formación completa. Conocimiento del Evangelio en Shabbat, conocimiento de Torah en los lunes y ejercicio de lo que recibimos en ambos días en oración de guerra, y es oración de guerra espiritual. Los jueves tú puedes también conectarte y te invito para que lo hagas, para que tú veas y escuches el programa Mujeres en Evasión. Sí, ahí aprenderás precisamente a ejercer fíjate, esa parte tan preciosa con la que tu mujer fuiste construida por el Eterno. Una capacidad mucho mayor para que tú te conectes espiritualmente con nuestro Padre Eterno. Ayuda opuesta eres cuando te constituyes en esposa. Y eres la parte complementaria de la lógica de lo racional que es peculiar en el varón. ¿Sí? Eres ayuda opuesta y complementaria cuando el varón camina de acuerdo a la voluntad de Hashem. Pero eres ayuda opuesta en oposición completa cuando el varón camina fuera de la voluntad del Eterno. Y eres usada de manera muy fuerte para que el varón se corrija. Tienes un papel de suma importancia, mujer, ¿sí? Ayudas a que el varón se corrija y ayudas a que cumpla con el propósito que debe cumplir dentro de tu familia, el ser el sacerdote, de tu casa, ¿sí? Ahí vas a recibir este tipo de enseñanzas, vaya, ¿sí? También podrás escuchar y ver el programa
que nuestro hermano Guadalupe Estrada tiene, se llama Retornando a la Verdad. También ahí vas a encontrar perlas de sabiduría de Torá y del Evangelio, ¿sí? Atrévete, mi hermano, mi hermana. Y si te animas también, pues puedes ser también un jabaíta, ¿eh? Aún a la distancia. No importa en, en el punto del orbe en el cual tú te encuentres. El Eterno nos ha constituido en una congregación diseminada en distintos puntos del orbe. En Colombia, en Estados Unidos, en el territorio nacional también hay, no nada más en nuestra localidad, hay otras ciudades, otras localidades del país que también están siendo parte de nuestra congregación. Y un fuerte saludo a mi hermanita Rosy y todas las hermanas que se encuentran en Zumpango, ¿sí? También a nuestras hermanitas que están en la Ciudad de México, a mi hermanita Gladys que está en Colombia, y en fin, a las hermanitas que no tengo sus nombres, pero que radican en otras localidades del orbe, ¿sí? Y bueno, aprovechando que ya tomé los saludos, a mi hermano Héctor García, mi hermano, un saludo, buenas tardes, mi hermano, un gusto que estés por aquí. Mi hermanita Ninfa, un saludo. Berta, mi esposa, un saludo, mi amada esposa. Paloma, también un saludo. Isabel Bustamante, mi hermanita Rosilugo, Soto La Marina, Tamaulipas, también aquí presente. Son los que estoy viendo ahorita en conexión. No dudo que haya más. En fin. Entonces, si tú te atreves, como puedes ver, si tú te atreves, podrás aún a la distancia ser miembro de Java Ministerios y también formarte con nosotros para que puedas tú ser garante de esas bendiciones. Eso que dice Yeshua, de que recibirás 100 veces más de lo que dejes fuera de tu corazón, es decir, ya fuera de idolatría, por seguirle a Él y al Evangelio, ¿sí? Entonces aquí te vas a formar, ¿sí? Te vas a formar de esa manera y te vas a formar como un guerrero espiritual, como una guerrera espiritual. Hermanitas que hacía tiempo, bueno, incluso tiene una historia que raya en el abuso en otras congregaciones, aquí en un corto tiempo han recibido por la obediencia y la sujeción que han comenzado a tener hacia el Eterno y hacia Yeshua. Abrieron las puertas de las bendiciones, abrieron las ventanas de las bendiciones. Lo que tanto anhelaban ahora está llegando a ellas, ¿sí? Y bueno, el secreto está en la oración, ¿sí? En la oración de guerra espiritual. Pelean por sus hijos, pelean por sus esposos, pelean por su familia, ¿sí? Pero detrás de la oración, lo que le da fortaleza a la oración es la obediencia y la sujeción. No te olvides de esta dupla, ¿sí? En Java Ministerios tenemos muy claro que la obediencia y la sujeción son fundamentales para tener bendición aquí, en este tiempo, en esta dimensión material, en este mundo, y también tener méritos para vida eterna. Que no nos diga Yeshua, no los conozco. Y por más que les digamos, es que yo, mira, estuve en Java e hice milagros y oré, etcétera. Sí, pero no obedeciste, anduviste fuera de la ley. Por eso te va a decir, quítate, hacedor de maldad. ¿Qué es detrás de eso? Quítate tú que no estuviste bajo la Torá, que no estuviste bajo la autoridad del Padre y del Hijo. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, esto es fundamental que tú lo entiendas, porque miren, es lo que estamos viendo aquí, mis hermanos. Estamos con el tema de la oración de poder,
que es el 12º tema, ¿sí? Y con este estamos cerrando el desmenuzamiento de una oración hermosa, una oración de poder, que Mashiach nos enseña a nosotros, sus discípulos, ¿sí? Y se llama el Padre Nuestro. Sus discípulos en aquel entonces le pidieron a él que les enseñara a orar. Y hoy tienes delante de ti también el cómo usar el Padre Nuestro, pero tienes que saber qué es, en qué consiste, qué hay detrás de él, qué hay de profundidad en él. Y eso es lo que el Eterno está enviando a través de este servidor, de este siervo de él, cuya valía es precisamente el ser su siervo. Bendito el Eterno. Y bueno, les digo, ya estamos en las últimas líneas del Padre Nuestro, ¿sí? Y estamos queriendo de que tú hagas caso de lo que dice Mashiach en Mateo 6, 9, 13, cuando te dice, mira, ora así. Dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te he venido diciendo que esta primera parte es alabanza al Eterno. Es reconocer quién es Yahweh, es Elohim, es Dios, nuestro Dios, pero por la adopción que hemos recibido, por tener el derecho al creer en el nombre de Mashiach, ¿sí? De ser hechos hijos del Eterno, es que se constituye nuestro Padre. Mas no solo por eso, porque el mismo Mashiach dice que el que hace la voluntad del Eterno es su hermano, ¿sí? Y eso entonces nos hace miembros de la familia celestial, ¿sí? Miembros de la familia del Padre y del Hijo, ¿sí? Entonces, mis hermanos, es esto lo que hacemos en el Padre Nuestro. Y luego empezamos a pedir, venga tu reino, venga tu gobierno. Le estamos diciendo, yo quiero el marco moral y ético que tú tienes en tu reino, ¿sí? Y eso quiere decir que le estás pidiendo que venga su Torah a ti, que venga su instrucción, que venga su dirección, que venga su ley. 3 palabras que componen el significado de Torah, palabra hebrea, que esencialmente significa instrucción. Y luego además le dices, y sé consciente de esto, por eso es ir lentamente desmenuzando el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué le estás diciendo? No me interesa hacer mi voluntad. Yo quiero que tu voluntad sea mi voluntad. Yo quiero que en mi vida se haga tu voluntad, así como tu voluntad se cumple en el cielo. Eso es lo que le estás pidiendo, mi hermano, ¿sí? Y luego le dices, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué le dices ahí? Abba, Padre, dame el pan que alimente mi carne en este día. Pero también dame el alimento que necesita mi espíritu para seguir acercándome a ti, para seguir retornando a ti, para elevarme a ti, para romper con el exilio en el cual, por mi pecado, yo mismo me he puesto. Y además le dices, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y esto es fundamental, ¿sí? Sé consciente de esto que le estás diciendo, porque es una condición fundamental. El perdón es una cuestión fundamental, porque si no perdonas, el Padre no perdona. ¿Y qué es lo que está detrás de esto? El mandamiento de ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Al amar a tu prójimo, también estás amando al Eterno. Al obedecerle, es como amas al Eterno. No es una cuestión a la manera del mundo, no es una cuestión emocional, no es una cuestión romántica ni cosas por el estilo. No, es el amor a Yahweh, nuestro Padre, se testimonia
se evidencia en la obediencia, ¿sí? Y además decimos, y no nos metas en tentación, ¿sí? En realidad es, líbranos de la tentación, ¿sí? O sea, no permitas que caigamos en tentación. Pero vimos que la tentación, ¿sí?, es un recurso que el Satán utiliza y ahí va a estar como con Caín. A un paso está la tentación. A un paso está la oportunidad de abrir puertas por la vía del pecado, por la vía de la transgresión a la voluntad del Eterno. ¿Sí? Sin embargo, te decía también, lo que estás diciendo aquí es que la tentación, tú puedas romperla, tú puedas no caer, puedas vencerla, vaya, ¿sí? Y luego también le dices, mas líbranos del mal. Le estás pidiendo liberación, le estás pidiendo que te libre de todo el entorno en el cual pulula también entidades espirituales de maldad que pretenden hacerte caer. ¿Sí? Esto es lo que hemos venido viendo a lo largo de estos programas. Y hoy estamos desmenuzando porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Estamos en esa última línea. No quiere decir que hayamos terminado, ¿eh? Nos faltan todavía algunas transmisiones. Entonces lo que enfatiza aquí, fíjate mi hermano, y te lo advertía y quiero remarcártelo nuevamente. Venga tu reino. Aquí lo pides. Y al final te está diciendo Mashiach que reconozcas que el reino es de el Eterno, porque tuyo es el reino. Y en eso estábamos precisamente con la primera temática de este tema, la oración de poder. Se trata de su reino, ¿sí? Se trata del reino del Eterno, ¿sí? Y durante 40 días, Mashiach, Yeshua HaMashiach, la figura de Jesús, la figura griega, ¿sí?, después de que resucitó, vino, estuvo con ellos, habló con ellos y les enseñó durante esos 40 días acerca del reino. Fíjate la importancia que tiene este asunto del reino, ¿sí? Y bueno, porque el reino, el Rav Shavlo nos lo dice, que no es de palabras solamente, sino es de poder. De hecho, dice, el reino no es o no consiste en palabras, consiste en poder, ¿sí? Y bueno, lo que hizo fue el Mashiach enseñarles, pero ocurrió algo muy peculiar y fue lo que te leí, lo último, en la transmisión pasada, en Mateo 13:11. Con eso quiero iniciar, con eso cerré y hoy retomo esto. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino, mas a ellos no les es dado. Es decir, a quien es discípulo de Mashiach, le es dado a conocer, a saber el misterio del reino de los cielos, mientras que aquel que no es discípulo de Mashiach, difícilmente va a recibir la revelación. Yeshua enseñó sobre el reino toda persona que escuchaba sus enseñanzas y predicaciones, pero hace esa aclaración tan importante. El misterio del reino de los cielos les es dado a los discípulos, mas al resto del mundo no le es dado. Por ello, ¿sabes qué es lo que hacía? Usaba parábolas. Y él mismo lo deja claro en el versículo 3 de Mateo 13. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y habla parábolas. En Mateo 13, 34 y 35 también dice, todo eso habló Yeshua por parábolas a la gente. Y sin parábolas no hablaba. Esa fue la manera pedagógica, didáctica, que él utilizó para enseñar los misterios del reino. Por supuesto que no todos los iban a entender, solamente los de corazón limpio, los de corazón dispuesto, ¿sí?,
los de corazón cándido, aquellos que como niños eran crédulos, iban a recibir estas revelaciones, ¿sí? Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, yo abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y todavía más, en Marcos 4, 33, 34 hay algo también muy importante, ¿sí? Muy importante y que fue algo que Yeshua utilizaba recurrentemente. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Oír, ¿sí? El que tenga oídos, que oiga. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba, les explicaba todo. ¿Te das cuenta, mi hermano? ¿Sí? Y eso es de lo que se trata aquí, vaya, ¿sí? De entrar a estas profundidades. Y en ello nos ayuda precisamente Torah. Mira, Mashiach enseñaba con parábolas todo lo que tenía que decir, todo lo que tenía que enseñar. Entonces, los discípulos le preguntaban, Maestro, ¿por qué enseñas a manera de parábolas? Y Yeshua les decía categóricamente, el que tenga ojos, que vea, y el que tenga oídos, que oiga. ¿Qué te decía hace ratito, hace un momentito? Es decir, se trata de recibir la enseñanza, pero tienes que ir a más profundidad. Ahora, ¿qué enseñó Yeshua acerca del reino de los cielos y qué explicó a profundidad a sus discípulos? Miren, en el capítulo 13 del libro de Mateo, Mashiach enseña sobre el reino, se dedica a enseñar sobre el reino. Allí plantea con claridad sobre ese tema. Sin embargo, ¿sabes qué? Hay que aprender a discernir porque la revelación ahí se halla. Veamos cómo describía Mashiach al reino de los cielos. En Mateo 13:24 nos dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Sí? El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. En Mateo 13:31 le dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. En Mateo 13:44 dice también, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos, lo dice en Mateo 13:45, es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Y en Mateo 13:47 dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y lo que te decía hace un rato, el Rab Shaulo, el maestro Shaulo, el apóstol Shaulo, dice en 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Tiene mucha importancia. ¿Sí? Te refería en la semana pasada un pasaje en el cual decían dos de los discípulos, ¿hacemos caer fuego del cielo? Fíjate el poder que tenían. Aquí es congruente precisamente con lo que nos dice el Rab Shaulo. O sea, no es bla, 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 sino que eso tiene que ser visto, convertido en un acto específico. Ahí los discípulos sabían que podían hacer caer fuego del cielo.
para castigar a aquellas personas que estaban por ahí de renuentes para con Mashiach, ¿sí? Entonces, date cuenta de por qué es importante que entiendas tú que la oración de poder tiene que ver con el reino. Se trata del reino de Elohim, del reino del Eterno. Yeshua enseñó y comparó el reino de los cielos con estas situaciones diferentes. Y cada una tiene su significado. Y todas estas, bueno, al menos dos las explicó en secreto a los discípulos. Bueno, más bien, se dejó ver en la escritura la explicación que da. Eso lo hizo abiertamente. Las demás parábolas tenemos que estudiarlas para que venga esa revelación. Y en verdad te digo, te doy testimonio de ello, de que realmente lo hace. Lo hace, el espíritu de Elohim lo hace, te lleva, porque esa es la función también. Te lleva a la verdad, dice el espíritu de verdad. ¿Sí? En el versículo 51, Mashiach hace una pregunta importante a sus discípulos. Mateo 13:51 le dice, Yeshua les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Sí? Aquí los discípulos respondieron afirmativamente, mas sin embargo no entendieron. De ahí que les abrió el entendimiento cuando volvió a resucitar, cuando estuvo con ellos esos 40 días. Ahí en ese lapso tuvo que enseñarles acerca del reino antes de ser llevado al trono del Eterno, antes de que Mashiach fuera llevado a sentarse al lado derecho del Eterno. Además también les habló acerca de la gran comisión que ellos tenían y que también nosotros ahora tenemos en relación con el reino de los cielos. Y es por ello que queda claro que los discípulos no entendieron en ese primer momento. ¿Qué les dice? Vayan a las naciones y hagan discípulos y bautícenlos y enséñenles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y luego además, esa gran tarea la complementa de la siguiente manera. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y hay una pregunta que le hicieron los discípulos a Yeshua. Sí. Y tiene que ver con que no entendieron, fíjate. Le preguntaron que por qué enseñaba con parábolas. Y le dijo que, bueno, que la revelación no es para todos. Sí. Que la revelación era para quienes eran sus discípulos. Pero la siguiente pregunta está en Hechos 1:6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? No entendieron, fíjate mi hermano, que el asunto del reino estaba dentro del marco espiritual. La pregunta que le hacen deja ver su falta de entendimiento, pues ellos creían que el reino sería terrenal. Esperaban un Mesías guerrero, un Mesías, un personaje que limpiaría la tierra de Israel y la haría que floreciera y que gobernaría con mano de hierro. Ese es el momento en que esperaban los discípulos en su corazón judío. Recuerda que eran judíos, ¿sí? Y aún prevalece, fíjate, aún prevalece en el judaísmo no mesiánico. Y eran enseñanzas que los fariseos sostenían. Sin embargo,
Yeshua venía en calidad de príncipe de paz. Por eso, en ese contexto, mi hermano, que hay que tener la interrogante de los discípulos en ese pasaje. Sin embargo, no entendieron el tema del reino, que se trataba del reino, se trataba de una cuestión espiritual. Entonces, a nosotros, mis hermanos, mis hermanas, nos corresponde entender esta verdad. Todo se trata acerca del reino. De ahí es que Mashiach nos lleva a que seamos conscientes de esa expresión, porque tuyo es el reino. Estamos reconociendo delante de nuestro Padre Eterno de que nosotros no somos dueños del poder que pudiéramos tener. Proviene de Él, proviene de Mashiach, proviene del Espíritu de Elohim. Por eso Yeshua hablaba a los judíos y en especial a los fariseos de que el reino se ha acercado a ustedes. Y en ello fue muy, muy insistente. Y lo que quería advertirles era precisamente que el rey ya estaba en la tierra y que venía a gobernar un reino. Ya te lo he dicho en nuestros programas. Ese reino es nuestro corazón. La misma frase, venga a nosotros tu reino, habla en trasfondo de ello. Venga a nosotros tu reino, venga a mí tu reino, gobierna mi vida. Es un reino que se asienta en nuestro corazón, pero que se testimonia, se evidencia, que se puede ver en cada una de nuestras acciones. Y la frase, hágase tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra, también da cuenta de su reino. La condición que hay para que pueda ocurrir esto, el anulamiento de nuestra voluntad, para que su voluntad, la voluntad del Eterno, las palabras de Mashiach, sean las que primen, sean las que gobiernen, sean las que nos conduzcan. Si entendemos esto, mis hermanos, se trata de vida eterna, pues es la vivencia terrenal de lo que ocurrirá en el mundo venidero. Estamos siendo preparados para ello. Cuando Mashiach refiere la parábola de la red, por ejemplo, habla de la separación de los que fueron obedientes y por tanto meritorios de vida eterna, y de los que por su desobediencia serán separados para ser enviados. ¿A dónde crees? Al lago de fuego. Lo que está de fondo es que el reino de los cielos es un reino justo, mi hermano, y da a cada quien según su merecimiento. Por eso es que se trata de su reino. Es necesario entender esta verdad. Se trata de su reino. Se pide al inicio, mi hermano, sé consciente, venga a nosotros tu reino. Y se cierra justamente la oración diciendo, porque tuyo es el reino. Pero ya había llegado también el reino a los hombres. Ya se había posicionado en los hombres y ese reino era y es el corazón. Y es gobernado por el Rey, por Yeshua HaMashiach. Por ello, mi hermano, se pide, hágase tu voluntad. Oremos, mi hermano, todos los días para estar en su reino, a diario y en todo instante del día. Mashiach, además, fíjate, nos hace una recomendación preciosa, ¿sí? Este está en Mateo 6, 33, 34. Y tiene que ver con esto de que se trata de su reino.
Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Qué nos está diciendo Mashiach aquí? Mira, cada día de tu vida busca vivir de acuerdo al marco ético y moral del reino. ¿Vas a encontrar oposición? Sí vas a encontrar oposición. A veces de los cercanos, a veces de los lejanos. Recuerda que son usados por la maldad para tratar de tropezarnos. Muestra de ello, no sé si a ti te pasó, bendito el Eterno, a mí no, pero a otros sí. Que cuando se convierten de una doctrina cristiana tradicional, quizás a una doctrina cristiana evangélica, lo primero que reciben son críticas de los cercanos. Ah, sí, ya eres aleluya, etcétera. Sí. Cuando el Eterno dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿eso es amarlo? Y así puede haber ejemplos de diversa índole. Así como me puedes ver tú con mi kipá. Y mi kipá no es para lucirme delante de ti. No, mi hermano, no. Es para mí. Para que mi orgullo no me gane. Para que mi orgullo me lleve a olvidar que yo tengo por sobre mí a alguien mayor que yo. Alguien que se llama Yeshua HaMashiach, que es mi Señor, que es mi Salvador, que es mi Redentor. Y que tengo un Padre que me creó, un Padre que me moldeó, me formó en el vientre de mi madre. Y que me debo a Mashiach, porque Él me está salvando, Él me salva, y Él me salvará. Y me dará vida eterna, siempre y cuando yo esté en obediencia y sujeción. ¿Sí? Y me dará a alimentar del árbol de la vida, así lo dice la Escritura. Entonces, este es más para mí que para lucirme delante de ti. Me podrás ver puesto mi talit, lo tengo aquí, mi talit. Ese manto que fue tocado por la mujer aquella que tenía tantos años con el flujo de sangre y que fue sanada por haber tocado el borde del manto de Yeshua. Y lo que tocó fue los flequillos, el tzitzit, los tzitzit. Y cuando me lo veas, o se lo veas a cualquiera otro jabayita o a un judío, no es para lucirse, mi hermano. Tiene un valor espiritual de suma importancia. Nos da cobertura, sí, pero también el Eterno lo dice, que pusieron tzitzit en el borde de sus vestimentas para que no nos olvidemos de sus mandamientos. Entonces, como lo ves, no se trata de lucimiento, ¿sí? Déjame le pongo este término. Son recursos para que nosotros no nos olvidemos de a quién nos debemos. Y aquí nos dice Yeshua, en este pasaje que te acabo de leer, nos enseña que nuestra confianza absoluta debe estar en su Padre, que Él es nuestro Jireh, nuestro proveedor,
que Él es nuestro Rafa, Él nos cura, es nuestro sanador, es nuestro médico, es el médico de médicos, que Él es nuestro Shalom. Sí, Él nos da paz, que es tan solo un significado de Shalom. Es un significado mucho más amplio que el que te estoy diciendo, Shalom. Implica decir en Shalom. Es una palabra continente, es una palabra que contiene muchas cosas dentro de sí. Contiene prosperidad, sanidad, paz, armonía, etcétera, etcétera. Hay tanto que contiene. Y también, cuando uno está alineado con el Eterno, está en Shalom. Y el estar en Shalom quiere decir que al menos vives en paz. Y que las bendiciones que llegan a ti no llegan con aflicción. Llegan para que tú las puedas disfrutar y llegan para que tú puedas servirle en su reino. Y Yeshua también nos dice aquí que Él, Yahweh, su Padre, nuestro Padre, es nuestro todo. Y lo que nos corresponde es buscar, no como hacen los gentiles afanados, preocupados, ansiosos por las necesidades básicas. El Eterno les y nos dio la capacidad para hacerlo, para ello, vaya. Mas a nosotros nos toca emprender cada día la búsqueda de su gobierno en nuestra vida. Por eso pediste, venga a nosotros tu reino. Te lo remarco, para que no se te olvide. Y añadiste, hágase tu voluntad en la tierra, así como ocurre en el cielo. Y al ser así, mi hermano, nuestros actos, nuestra forma de vida dará cuenta, será testimonio de que haces las cosas, de que hacemos las cosas, de que vivimos a la manera del Eterno, de acuerdo a su justicia, de acuerdo a lo que es recto en el marco ético, moral y legal que nos gobierna. Eso es lo que nos está diciendo Mashiach, ¿sí? Eso es a lo que nos invita Mashiach, ¿sí? A que vivamos en el reino, de que ejerzamos ese poder del cual Él nos inviste, de que ejerzamos esa autoridad ante las entidades espirituales de maldad que pretenden hacernos caer, esas entidades espirituales de maldad de distinta jerarquía en la cúspide se halla el Satán. El Rav Shaul nos enseñó sobre eso en Efesios 10, ahí lo vas a encontrar, cuando nos habla precisamente de que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Es decir, no es contra aquel que nos agrede, como te decía hace un rato, cuando te critican porque cambiaste, dicho comúnmente, de religión. ¿Sí? Imagínate, ahora estoy poniendo delante de ti la invitación para que seas mesiánico, un judío mesiánico nazareno, de que te vuelvas a la Torá, de que creas aún más fuertemente en tu Salvador, pero de que seas nazareno, no cristiano, no, nazareno. Porque el ser nazareno, ya te lo decía, implica que eres al menos su discípulo, pero de que estás en el ánimo y enfrentando el reto de constituirte en un verdadero discípulo, ¿sí? En aquel que da testimonio, en aquel que da testimonio de Mashiach en su vida, aquel que es martureo, es una palabra griega, martureo, que tiene que ver con mártir, ¿sí? Ya lo veremos en los próximos programas, pero tiene que ver con esto que te estoy diciendo. Es una convicción profunda de ser discípulo de Mashiach. Y eso es precisamente
como nos lo muestran los discípulos de Mashiach, Saulo, Pedro, en fin, que ellos dieron ese testimonio como martureos, como mártires, ¿sí? El ejemplo, más pronto, Esteban, ¿sí? Entonces, date cuenta, mi hermano, esta es la invitación que nos hace Mashiach. Se trata de su reino y no quiere que lo olvides. Quiere que lo tengas siempre en cuenta. Y si bien tú no utilizas recursos como la kippah o como el talit, ¿sí? Bueno, sé consciente de quién eres y a quién te debes. De quién eres, quién es tu Señor, quién es tu Salvador y quién es tu Padre. Mis hermanos, con esto cerramos este programa. Con esto cerramos esta transmisión. Un gusto poder estar con ustedes y traerles estas preciosas verdades para que se edifiquen, para que caminen aún más en la consolidación de su ser como creyentes. Nos vemos el próximo martes, ¿sí? Con un nuevo tema. Y ese tema es el tema número 2 de 3. Se llama Es por medio de su poder. La oración de poder es por medio de su poder. Te adelanto el título. Los espero el próximo martes. Nos vemos. Shalom. Un saludo a todos. Shalom. Y que el Eterno me los bendiga, me los proteja. Que el Eterno resplandezca su rostro hacia ustedes y les dé su gracia. Que el Eterno eleve su rostro hacia ustedes y les dé su shalom.